Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño Divino. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida por una semana más que Dios nos permite reunirnos aquí por medio de Busco en Ti Radio. Y bueno, les saludo desde la ciudad de Tijuana, en México. Y bueno, vamos a dar inicio porque el tiempo vuela. Y quiero empezando dando gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de que tú nos permitas estar reunidos en esta plataforma de Busco en Ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo tenías en tu pensamiento, en tu corazón, que nada es casualidad para los hijos que te aman. Parte del propósito, Señor, que nos conectemos cada semana. Hoy te pido, Señor, que tú conectes a esas almas que están necesitando esta palabra, Señor. Tú me das el mensaje y yo lo llevo, Señor, en obediencia, creyendo que hay gente, Señor, que están receptivos y que necesitan esta palabra para direccionar sus vidas. Hoy pongo todo en tus manos y sé tu Espíritu Santo ministrándome y ministrando a todas las personas que van a escuchar en el tiempo y hoy mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero decirles que hoy les traigo una palabra que se llama autoridad, pero no legalidad espiritual. Y eso es algo poderoso, porque sabemos que Dios nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo y nada hará daño, dice la palabra de Dios. Sí, pero estando meditando y estando escudriñando sobre una situación y sobre una plática, hablábamos sobre legalidad espiritual y eso es algo bien importante que dije, lo tengo que llevar al aire, lo tengo que llevar en esta plataforma para que mis hermanos en Cristo también puedan distinguir. Y yo quiero dar la definición de autoridad. Autoridad es el derecho de ejercer un mando o influencia, ¿sí? Y eso es algo poderoso. Autoridad es el derecho de ejercer un mando o influencia. En cambio, la legalidad es el cumplimiento de las leyes espirituales o naturales. Esa es la legalidad, ¿sí? Es como un policía, ¿no? Tiene una autoridad, ¿sí? Una autoridad tiene un derecho de ejercer un mando o influencia, pero legalidad de ese policía va a ser reservada de acuerdo a que a que él se guíe por las leyes, porque cumpla las leyes. De otra manera, está teniendo una autoridad que no está en total autoridad, ¿sí? Y ahorita vamos a desglosar esto. Y quiero decirte, esto va muy, muy definido, esto muy conectado, la autoridad, legalidad con los intercesores. Y quiero hablarte que si de alguien Satanás no quiere saber, es de un intercesor. Hay líderes que tienen en sus iglesias, ¿sí? Hay líderes que tienen en sus iglesias gente que tiene el llamado de intercesión, pero no le dan la importancia ni la relevancia a eso. No se dan cuenta la arma poderosa que es tener a un intercesor en sus manos, por sí decirlo, ¿no? No estoy hablando que los controlen, sino que es parte de su congregación. No se dan cuenta esa arma poderosa de tener a un intercesor como parte de su congregación, del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero decirte qué es la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Para mí podríamos definirlo de muchas formas, pero como intercesora te puedo decir que la oración va a un más alto nivel, sí, que la oración. Es la oración que derriba demonios. Podría decir ¿por qué se dice intercesión y no oración? ¿Sí? Siempre se ha hablado de la oración, pero la intercesión es aquella oración que no busca consigo un bien propio, sino un bien generalizado para otros en favor de otros. Y uno de los ejemplos bíblicos de más alto nivel de intercesión se encuentra en Marcos 2, versículo del 3 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leerlo. Dice, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla.
Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Hablamos de un hombre parapléjico, se podría decir, porque no se podía mover, ¿sí? Que no puede moverse. Y precisamente es donde entran los intercesores cuando su fe está paralizada. Es allí, los intercesores entran para pelear, para interceder por el cuerpo de Cristo, por todos los ministerios, por todos los hijos de Dios. Te puede llevar a tu iglesia local, pero te puede llevar también a la iglesia global de Cristo, porque el mismo Espíritu te va guiando en la intercesión. Tu intercesión puede ser ligada en la profecía, ¿sí? Tu intercesión puede estar ligada a un discernimiento espiritual que te lleva a una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia que te está revelando algo del futuro, algo del pasado. Entonces, hay muchas cosas que se mueven en dones espirituales en un intercesor. ¿Qué te quiero decir? Es para pedir, ¿sí? Es para pedir que intercedan, ¿sí? Hay muchas personas, quiero decir, hay muchas personas que entienden que el intercesor es para pedir porque quiero una casa y dicen voy a llamar a la hermana o al hermano para que intercedan por mí. Otros ora porque tengo un problema y muchas veces ellos sentados en la casa, tomándolo suave, siendo un evangélico que no ora. Entonces piensa que el intercesor tiene que orar por ti. Pero el llamado del intercesor, ¿sí? El llamado del intercesor no es de orar por una persona que no está haciendo su función cristiana, es de llevar a Cristo aquel que su fe está paralizada. Ese es el ministerio, ¿no? La intercesión por aquellos que está su fe fallando o aquellos que están siendo oprimidos, aquellos que tal vez están heridos, ¿no? Por sus batallas, por todo lo que está pasando, que está paralizada su fe, pero también por aquellos que están ahorita que se fueron de la casa del Padre, que se fueron los hijos pródigos. También por aquellos que están sin pastor, ¿sí? Que están vagando, cegados en su entendimiento. Entonces, quiero seguir adelante. Cuando los cuatro del tema que estamos hablando, este versículo bíblico, ¿no? Que está hablando cuando los cuatro vieron que el hombre no podía moverse porque necesitaba de los cuatro, ¿sí? Ese hombre no podía moverse. ¿Y qué necesitaba? De las cuatro personas. Estos cuatro es el símbolo más fuerte de lo que es un intercesor. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué fue lo que vieron? Ellos vieron que el frente estaba lleno porque Jesús estaba en la casa, ¿sí? Ellos vieron que ni por la parte de atrás podían entrar. Ellos vieron que no había ni por delante ni por detrás la manera de entrar, ni una ventana. Todo estaba repleto de gente. No había forma de entrar porque cuando Cristo estaba en la casa, todo estaba lleno, porque todos querían estar cerca de Él. Entonces, estos cuatro buscaron la forma para ser eficaces y tuvieron la osadía de romper el techo. Y ellos rompieron el techo para hacer que el milagro aconteciera en la vida de este hombre. Los intercesores muchas veces se mueven en osadía espiritual para llegar, para irrumpir, para romper todo aquello que está confabulando contra los hijos de Dios, contra la iglesia, ¿sí? Y para que acontezcan los milagros, ¿sí? Que necesita la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Voy a continuar. Y cuando ellos lo llevaron ante Jesús, a Jesús no le sorprendió el que le llevaran a un paralítico. A Jesús le sorprende la osadía de esos cuatro. La fe de ellos, ¿sí? La fe de los cuatro mueve a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? La osadía de los límites que ellos rompieron. Había límites que rompieron. O sea, ¿qué te estoy hablando? Porque si te preguntas cuál es el beneficio que ellas iban a obtener, ¿sí? En que este hombre fuera libre, pues sería ninguno.
Y el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer fue bastante porque ellos tuvieron que subirse al techo de la casa y levantar entre los cuatro a ese hombre que no tiene ningún tipo de movilidad en el cuerpo. Ellos tuvieron que hacer que no se les cayera la persona, ¿sí? Tener el equilibrio para hacerlo subir. Y una vez que estaba en la parte de arriba, también tenían que hacer un esfuerzo para bajarlo precisamente donde estaba Cristo y no se les cayera, ¿no? Entonces, fue una osadía, fue algo que rompieron los límites de lo que naturalmente no se puede entrar porque está lleno, ¿no? Se hubieran ido otros, pero ellos rompieron los límites y rebasaron con osadía lo que tuvieran que hacer. ¿Y cuál es el beneficio de ellos? El mismo beneficio que un intercesor el día de hoy siente, ¿sí? Es algo grande, una experiencia grande el ver que alguien recibe un beneficio espiritual cuando tú estás intercediendo, ¿sí? Es eso que Dios pone en el espíritu interior del hombre, de la mujer, que es una compasión hacia las personas que sufren, ¿sí? Y también aquellos que viven sin Cristo y que estás intercediendo porque te mueve la compasión, la tristeza, el dolor de pensar que sus almas van para una eternidad sin Cristo si no se vuelven a Él. Entonces, no se habla de intercesión al tiempo de hoy, casi no. Hay oración, ora y todo, pero la intercesión todos. Y eso, quiero decirte que son pocas las iglesias que tienen intercesores. Y es necesario. Y sí, tienen ancianas, mujeres de oración. Y casi siempre son las que oran, las mujeres muy mayores de edad, que son columnas de las iglesias o de muchas iglesias. Pero una iglesia bien formada con un equipo de intercesión no sabe el arma poderosa que tiene. Porque el que tiene un equipo de intercesión sabe que la intercesión es la que da la que da cobertura a todos los otros ministerios de la iglesia local o a la que pertenece. Y aún más a la iglesia global de Cristo cuando te lleva ese nivel de intercesión, ¿no? ¿Y qué quiere decir? El intercesor discierne los ataques que puede estar viviendo un siervo de Dios por estar siendo efectivo en el servicio. Un intercesor es más allá de una oración normal, porque el intercesor está cubriendo a los que están sirviendo todos los ministerios. ¿Y qué te quiero decir? Un siervo de Dios, alguien que está siendo efectivo en el reino de Dios, puede tener opresión, puede venir ataques que quieren distraerlo, apartarlo del llamado, del propósito, del plan de Dios. Y el intercesor se levanta sin saber quién es, pero está hablando específicamente y Dios sabe. Y mueve la mano de Dios, derriba los planes del enemigo. ¿Qué te quiero decir? Y levanta, o sea, quiere decir, el intercesor levanta vallado orando, ¿sí? Por lo que conviene para seguir siendo efectivos en la extensión del reino de Dios. Sin intercesión no hay un profeta que pueda estar firme. Porque el intercesor es aquel que está echando leña al fuego. Eso es lo que está pasando. Y no te estoy hablando del fuego que avienta Satanás, porque hay un fuego que el enemigo avienta también, dardos de fuego que está en los pensamientos, en las emociones. No. Esto de lo que yo te hablo lo puedes encontrar en Levítico 6, el capítulo 6, versículo del 12 al 13. El intercesor es aquel que está echando leña al fuego. Y el texto dice y describe cómo Jehová le instruyó a los sacerdotes por medio de Moisés que el fuego del altar debía mantenerse encendido cada mañana echando leña. Sí, está hablando del sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Y por medio de Moisés en aquel tiempo era un tipo y sombra que sigue siendo efectuándose la palabra al día de hoy, ¿sí? Que sigue vigente la palabra y cómo debía mantenerse ese fuego encendido cada mañana es la oración, echándole leña, intercediendo ahora los intercesores a un nivel mayor, cubriendo pastores, sí, cubriendo evangelistas, maestros, apóstoles, los profetas que llevan la profecía, que llevan la palabra de Dios. El intercesor es aquel que está en el altar pujando, clamando, llorando por las almas. No te quiero que no te estoy diciendo que te estés lamentando como en sufrimiento, no. Te lleva un clamor que lloras, pero lloras de ver de dónde estuviste tú, dónde estás tú y dónde quieres que otros vengan, que otros sean libres, que otros sean sanos, pero lamentablemente yo no puedo ni tú puedes ir
y cambiar a las personas. Dios te envía a llevar el mensaje, pero no a cargarlos tú, porque tú no los puedes cambiar, ¿sí? Es llevar el mensaje y de lo demás se encarga Dios. ¿Qué te quiero decir? Vamos a estar llorando por las almas, sí, porque una intercesión te lleva a ver el sufrimiento de donde están ellos, pidiendo a Dios que les dé la revelación, ¿sí? A veces no vienen quiero decirte que la revelación de Dios a veces no viene en ojos de Él, ni en brazos de Él, ni en boca de Él, pero está pidiendo, pero tú y yo, un intercesor, estamos pidiendo la profecía, que se active la profecía, que se active la palabra en los corazones de los hombres. El intercesor está clamando en el altar que se activen los dones, que se activen los ministerios, ¿sí? Vive clamando, vive gimiendo, vive llorando delante del Señor por corazones quebrantados, humillados, arrepentidos, que se arrepientan de su pecado. No estamos orando nada más que darles esto, que no estamos hablando de lo natural, vamos a lo verdadero, a lo espiritual, porque eso va a tener un efecto natural en la vida de esas personas. ¿Qué te quiero decir? Estamos guiándonos en una oración conforme al reino de Dios, que se han quebrantado sus corazones, humillados para que ellos se arrepientan y estén listos para ser llenadas sus vasijas de la gloria del Señor Jesús. Si tú quieres hacer una actividad o una campaña, si tú no tienes un equipo de intercesores que esté empujando milagros en el altar, no va a acontecer nada. Para que un alma de Cristo tiene que haber cedido, ¿sí? Y que se haya embarazado en el ámbito espiritual. Porque el intercesor se embaraza y va delante de Dios con ese embarazo y puja con gemidos en el altar. Entonces, cuando tú le haces el llamado a esa alma que ya fue pujada en el mundo espiritual, se oró y se estuvo en la presencia de Dios por ella, tú vas a ver al alma que viene con llanto a los pies de Cristo. Pero fue porque hubo alguien que intercedió y lo pujó en el mundo espiritual, ¿sí? Quiero decirte que una herramienta, ¿sí? La más poderosa que tiene la iglesia es la intercesión y no la usa. Y no la usa porque no la conoce. Hoy quiero decirte que a mí en una vez en una visión, estando sentada aquí donde estoy, iba a empezar mi devocional y Dios me dio una palabra, unidad, me puse y me dio el nombre de una persona con la que tenía que ser unidad. Y me dio la visión en mi mente que yo estaba en un territorio con esa persona allá arriba, no es una ciudad, le llaman la ciudad del niño, pero es una colonia en Tijuana y me mostró que allá tenía que ir a interceder en un cerro viendo a toda la colonia y que tenía que hablar palabra. No sabía qué palabra. Hubo unas cosas de impedimento, pero fui. Y cuando llegamos a ese lugar, yo no sé qué hablé, pero era pura palabra profética, hablando que todo lo seco reverdecía. Y empecé a hablar palabra que Dios ponía en el Espíritu de Dios ponía en mi espíritu. Era una visión, era algo espiritual que estaba gimiendo, sí, estaba embarazada por esa situación, que algo se iba a gestar en lo espiritual, trayéndolo a lo natural en esa ciudad. Ahorita estamos compartiendo en esa ciudad. Tengo el privilegio de compartir yo con otras mujeres a mujeres allá. Y hay mucha necesidad, hay mucha hambre espiritual y yo le creo esa palabra. Hay que cumplirla. La intercesión te lleva a una acción cuando el Señor te da estos dones, ¿sí? Cualquiera que sea tu don. Entonces hoy quiero hablarte que la intercesión va conectada con el discernimiento espiritual. Dios te da una palabra, te da un discernimiento, una visión y tienes que ejecutarla, no nomás quedarte, ¿será de Dios? ¿Será un sueño? ¿Será? No. Cuando tú aprendes a conocer a Dios, tú distingues que es la palabra, que es Dios, que es mismo Dios que te está hablando y te lleva una fuerza y no sabes cómo lo vas a hacer ni cómo va a suceder, pero Dios le pone pies, ¿sí? Y acción a eso que Él te dio. Y ahorita se ha llevado a cabo y ahorita hay algo que se está levantando, hay algo poderoso, porque ese lugar lo declaramos para Cristo, ese lugar declaramos puertas abiertas del cielo que está derramándose de la gloria de Dios. Y
Hay mucha necesidad, sí, pero hay mucho poder cuando Dios te envía a un lugar porque va a derribar todos esos gobernantes de las tinieblas, todo eso que ha querido enseñorearse sobre las familias de ese territorio. Se levanta la luz por medio de qué? De que se levanta un intercesor, dos intercesores, los que sea, y tú vas y obedeces y el Señor se encarga de lo demás. El Señor nos lleva a una atmósfera espiritual para interceder como conviene en el reino de Dios, según los tiempos del Señor. Pero siempre será por las almas, que es lo que Él más le importa, ¿sí? Es lo que más le importa a Dios. Sin embargo, nos lleva a ser específicos, recordándole su palabra, pues Él vigila sobre ella. No vas a ir a interceder con tu palabra humana, ¿no? Rebuscada y metódica o repetitiva. Dios te lleva, quieres que te dejes guiar por el Espíritu y la palabra misma viene saliendo de tu boca, la palabra que ya has archivado porque lees la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles que como hijos de Dios tenemos autoridad sobre todos los poderes del maligno y nada nos hará daño, dice la palabra en Lucas 10:19. Y uno de los dones de un intercesor es que el Espíritu Santo nos da discernimiento para discernir cuando estamos orando por alguien que abrió una puerta y no se ha arrepentido y persiste en su pecado. Allí hay una legalidad espiritual para que el mal siga llegando, ¿sí? La oración del justo puede mucho, es verdad. Dios puede mantener su cobertura por ese pecador por misericordia un tiempo, ¿sí? Pero si no se arrepiente, si no se vuelve su camino, Dios no puede negarse, ¿sí? Porque sus leyes espirituales no se niegan a sí mismo. Dios es justo, ¿sí? Es santo y no se puede negar a sí mismo. Entonces, cuando una persona no se arrepiente de su camino, aún estemos intercediendo, el Señor va a permitir las consecuencias, ¿sí? Muchas veces recibir las consecuencias hace que esos hombres, esos que se han apartado del camino, se vuelvan de todo su corazón en arrepentimiento. Y es allí donde Dios puede efectuar un cambio en el corazón si claman a Él. Esto lo hablo porque aunque somos cristianos y el saber que tenemos autoridad conferida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si quebrantamos sus leyes o mandamientos, que es lo que se refiere, siendo desobedientes, estamos faltos de fe, ¿sí? Porque si tú estás pecando conociendo de Dios y conociendo sus leyes, ¿sí? Conociendo qué es lo que es bueno, por eso también Dios puso la conciencia. Estamos faltos de fe. Haces a un lado la fe para darle entrada a lo que tú quieres y tú sientes. No es que no sepas que es malo o bueno, ¿sí? Es porque tú decides no obedecer. Por lo tanto, en el ámbito espiritual no hay legalidad a esa autoridad. Eso es a lo que voy. Muchos dicen, es que nos ha dado autoridad, sí, pero esa autoridad, si quebrantas, infringen las leyes, no hay legalidad en la autoridad. ¿Qué te quiero decir con esto? La autoridad te da derecho a influenciar. Eso es lo que significa autoridad. La autoridad te da derecho a influenciar y ejercer un mando, ¿sí? Pues los dones son irrevocables, dicen Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Recuerden que en la semana pasada compartí sobre el llamamiento. El llamamiento es que eres un invitado. ¿Sí? El llamamiento es te invito, es una invitación. Escogido es que ya aceptaste la invitación y vas a pagar el precio y vas a renunciar. Pero el llamamiento, eres invitado. Entonces, ¿qué quiere decir? A ti la autoridad que te ha dado Dios cuando lo aceptaste, el aceptar a Cristo, hay un proceso en nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? La autoridad te da derecho a influenciar y a ejercer un mando, pues los dones son irrevocables. Pero la legalidad es el cumplimiento de las leyes en el ámbito espiritual o natural. Y los demonios se sujetan a la autoridad con legalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay fruto que te hace que te vean ellos en el ámbito celestial, tanto lo divino como lo maligno, están viendo en el ámbito celestial tu luz. Están viendo si eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerás.
¿Por qué te permites en el corazón? Porque hay un continuo renunciando a ti. No quiero decir que seas perfecto, pero hay un avance en crecimiento, en negarte, en hacerlo, en vengarte, en guardar, en ser. Eres un mediador de paz, un reconciliador. Eres el que haces puentes, ¿sí? No destruyes puentes. Eres el que busca. Busca con tu ejemplo, con tu vida, renunciar a aquellas cosas que se oponen a lo que tú ya conoces, que es verdad. Hay una continuo clamar a Dios de quiero cambiar, ayúdame, es despojándote. Dios te da la fuerza. ¿Qué te quiero decir? Dice aquí, ¿por qué te quiero confirmar esto de legalidad? Pero la legalidad es un cumplimiento de las leyes en el ámbito espiritual. Eso significa legalidad. Es que se cumplen las leyes. Es como que alguien está en autoridad, pero está infringiendo las leyes, pero nada más porque tiene un gafete, porque está ¿cómo se llama? Empleado por una empresa o por una policía o algo. Tiene la placa, ¿no? Pero no cumple las leyes, soborna, estafa, hace lo contrario de las leyes. Él no tiene una legalidad, ¿sí? Una legalidad espiritual. Y eso pasa en los hijos de Dios. Eso pasa en los hijos de Dios que dicen, tengo la autoridad, pero andan en el deleite, en las cosas que son pecaminosas. No hay legalidad. Por eso en aquel versículo bíblico que dice esos demonios, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos de él, pero ¿tú quién eres? No tenían legalidad, podían usar la autoridad porque creyeron en lo que Jesús hacía, creyeron en Jesús, pero no había legalidad en esa autoridad. ¿Por qué? Porque no había en su corazón esa transformación. También habla sobre los de las bodas, que había alguien vestido, que no estaba vestido para las bodas. ¿Quién es ese que no está vestido? Sáquenlo, échenlo fuera al fuego al crujir de dientes. ¿Qué pasó con ese? Tenía la gracia, pero no había la transformación de su corazón por la fe. La fe automáticamente, si tú tienes fe, te lleva a transformación en un proceso de transformación, de cambio. Quiero decirte que en Mateo 7, 15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas que venían a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces pregúntate y me pregunto, ¿estamos operando en la autoridad con legalidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque si no fuera así, solo nos estamos engañando a nosotros mismos, pues Dios no puede ser burlado y lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. A veces nosotros tenemos la idea de que por ser cristianos a nosotros no nos va a pasar ninguna situación de desgracia o ser vulnerables a la maldad del mundo. Sin embargo, nosotros a veces abrimos puertas en el mundo espiritual, ¿sí? Satanás no puede entrar. Una cosa es que Satanás entre y otra es que tú le abres la puerta y lo invites a pasar. Él no puede entrar a tu casa. El enemigo viene a atacarte y si tú tienes la puerta abierta, entra. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros tenemos un cerco y Dios pone, y eso lo vemos en el pasaje de Job del 1 al 7 al 12. Y ahí vemos que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Le pregunta a Satanás, de recorrer la tierra seca. ¿Y ya contemplaste a mi siervo Job? Yo creo que Dios fue como algo sarcástico, porque de seguro ya le había dado muchas vueltas a Job y Dios lo vio. Y por eso le menciona a Job, ¿no? Y yo creo que ya 1500 veces había dado la vuelta a ver si Job había bajado las murallas con pecado o algo, pero seguía la cerca puesta. Entonces, sí, pues ya lo vi, pero pues ya vi que tienes una muralla, ¿no? Le dice en pocas palabras Satanás a Dios. ¿Sí? Y dice, pues así cualquiera, le dice Satanás, pero quítale el cerco que tú le tienes. Aquí estás habiendo cómo estar en esa legalidad, ¿sí? Legalidad, esa autoridad te levanta vallado. Y Dios nos tiene cercados, pero si nosotros salimos de ese cerco, somos vulnerables a cualquier cosa que pase, ¿sí? Estamos vulnerables. Dios en su omnipotencia, en su omnipotencia, como hechura suya, Él puede disponer de nosotros conforme a sus planes, como lo hizo con Job. Pero otra cosa es que nosotros abramos puertas a las tinieblas para que entre, porque ahí nosotros estamos fuera del cerco y de la cobertura del Eterno.
La gente no se imagina el poder que hay en la intercesión, el intercesor. Es un aliado a Dios, es un aliado a Dios y un enemigo declarado del diablo. Si alguien, Satanás, no quiere saber, es de un intercesor. ¿Por qué? Porque el intercesor está para deshacer los planes de las tinieblas, trastornar los planes del enemigo. Por eso el intercesor está con un problema por aquí, con un ataque por allá, que le duele aquí, que hay una enfermedad, muchas cosas le vienen, para que tú te distraigas y no hagas lo que tienes que hacer, ¿sí? Satanás sabe que donde hay un intercesor, donde hay una actividad divina, el profeta, ¿sí? Y todos los servidores van a estar en esa protección, es derribando esas fortalezas que quieren venir contra de ellos. Hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy y quiero decirles que, que la instrucción es estarnos levantando unos a otros, ¿sí? Levantando unos a otros. Levantando el intercesor enseñando a otros, el maestro enseñando a otros, levantando a otros maestros, el evangelista levantar a otro evangelista y estar orando unos por otros, pero el intercesor se levanta a ese mayor nivel de gloria que Dios le da para ver lo que Dios le quiere mostrar. Hoy quiero orar por ustedes. Gracias te doy, Padre, por todos los que nos están viendo. Bendicimos sus vidas, sus familias, los cubrimos con la sangre de Cristo y declaro que levantas intercesores, Señor, por todo el mundo, Padre mío, para tener el discernimiento, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo en esta administración que tú estás dando en los últimos tiempos, Señor, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Bendiciones.